Bien, ahí está. Esto es lo que nos pide o lo que no, las consignas que tiene nuestro modelo de segundo parcial. Primero, primer punto, dice, se inscribe un rectángulo dentro de una semicircunferencia de radio 4. ¿Cuál es el área máxima que puede tener el rectángulo? ¿Cuáles son sus dimensiones? Claramente, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? ¿O qué recursos tendríamos que usar? Hacer un croquis. Primero tendríamos que Sería un hacer problema de optimización. claramente es un problema de optimización. Yo entiendo que hay que usar el área del rectángulo y el área de una circunferencia. Como... Exactamente, tenemos evidentemente, dos figuras que vamos a tener que relacionar. Vamos a estar trabajando con una semicircunferencia de radio 4 y además un rectángulo, ¿sí? Y después entiendo que sí, escucho. el rectángulo dentro de la circunferencia. Hasta ahí llegó. Bien. Entonces, a ver, lo que conviene hacer acá claramente es una figura de referencia, como para poder analizar, porque si no, nos va a costar bastante. Entonces, yo en este momento voy a abrir el GeoGebra, así más o menos entendemos o nos ubicamos en dónde estamos. Me dice que tengo una circunferencia de radio 4. ¿Todos sabemos qué es el radio, a qué se llama radio de una circunferencia? Sí, sí. Ok. Yo estoy haciendo acá una semicircunferencia y tuve la precaución, ¿sí?, de construirla, entre comillas, ¿sí?, contemplando que el radio sea, en este caso lo hice de 2, usé el diámetro 4. Pero la idea es, si quieren por las dudas para no tener problemas, acá estamos, tenemos una semicircunferencia, entonces, de radio 4, ¿sí? Porque desde el centro hasta uno de los extremos hay 4 unidades. Bien, acá estamos. Y me dice que lo que quiere hacer es poner un rectángulo dentro. Se inscribe, quiere decir que yo tengo que buscar la manera de generar un rectángulo que quede acá adentro y que no quede nada por fuera, que resulte tener un área máxima. Entonces, yo dibujaría, esto es lo que haría yo, algo muy rudimentario, y decir, bueno, a ver, quiero, por ejemplo, pensar que estoy trabajando con este rectángulo. Entonces, si miro, ahora tengo un rectángulo dentro de una semicircunferencia. Si yo fuese desplazando el punto, veo que, o sea, la figura se puede ir moviendo, o sea, que el rectángulo puede cambiar de tamaño, ¿sí? Esto está hecho, o sea, no está hecho con construcción, sino que está hecho con dibujo, pero es como para que tengamos la figura de análisis. Entonces, claramente, acá puedo ver cómo queda, por ejemplo, otro rectángulo. Y así podríamos tener muchísimos rectángulos dentro de esta semicircunferencia. El problema es determinar cuál de todos estos rectángulos va a tener un área más grande. ¿Cuál va a ser el de área máxima? Entonces, cuando ustedes armen su esquema, van a tener que ir teniendo en cuenta algunas cuestiones. A ver, sabemos que como dato, todo esto que está acá mide 4 unidades. ¿Qué más sabemos? Perdón, profe, ¿por qué todo eso? Desde el centro hasta acá, desde el centro. Voy a poner por las dudas, acá. Desde el centro hasta el extremo hay 4, o sea que todo es 8. Ahí va, por las dudas. ¿Qué otra cosa sabemos? O podemos conocer. El área del rectángulo. Bien,
Sabemos que el área del rectángulo, no, claramente, no podemos saber cuánto vale, pero su expresión para calcular el área del rectángulo, ¿cuál es? Base por altura. Base por altura. Entonces, si yo quiero trabajar con esto, puedo decir, ok, en función de lo que tengo, voy a ir llamando de alguna manera a los lados, porque si no, no tengo de dónde arrancar. Entonces podría decir que, por ejemplo, el lado del rectángulo lo puedo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que lo podemos nombrar? Vengo para acá si se ven grande. X. ¿A qué llamo X? A ver, al pedacito este de, porque acá yo les pregunto, porque cada uno lo puede encarar de una manera distinta. Lo que yo haría, por ejemplo, es decir, bueno, claramente mi rectángulo va a tener de base, lo voy a escribir acá, la base del rectángulo la puedo escribir o identificar como El segmento CF. ¿cuánto mide? A ver, No. si nosotros sabemos, miremos esto, si sabemos que el radio de la semicircunferencia es 4, el diámetro de esta semicircunferencia, ¿cuánto es? 3. Es 8. O sea que yo a la base del rectángulo la podría escribir como 8 menos aquello que le estoy sacando, por ejemplo. Entonces podría llamar a este pedacito que queda acá X, si quisiera. Identificando que este acá es X. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No sería 8 menos 2x por los dos pedacitos? Bien, ahí vamos. ¿Por qué 2? Porque entre A y C hay un pedacito y entre E y B, o no veo bien porque es Exactamente. chiquito lo mío. Bien, sí, esto es... Es A como, ver, yo lo asocio similar al tema de una caja, ¿se acuerda de esa caja y el volumen? exactamente. Le estamos sacando un pedacito a cada uno de los lados, por eso sacamos menos 2x. También alguno podría decir, bueno, yo no quiero trabajar con todo el segmento de base y me voy a trabajar con un pedacito porque me es más fácil, entonces podría decir, trabajo con 4 menos x y eso sería la mitad del rectángulo. Acá hay opciones para que se luzcan, ¿sí? Hay muchos caminos. Ya tenemos la base del rectángulo. La altura del rectángulo, ¿cómo se les ocurre que la podemos escribir? ¿Cómo escribirla? No sé, pero yo veo que ya tengo entre el pedazo de radio que queda para arriba y la media luna que queda arriba. O sea, entre el rectángulo y la media luna ahí tengo que sacar la diferencia, eso. Bien, o sea que vamos a usar como otra variable, si se quiere. Escribo lo que me están diciendo. Pero ahí podría ser ¿sí? la mitad del rectángulo. Sería 8 menos, sí. Sí, pero no sé la altura del rectángulo, creo. Pero para. Sí, porque es un círculo es 8. Ah, digo, sería 4. 4 menos X. Claro, el radio sería Menos. 4, pero yo tengo de la media luna, ese es el problema. Creo. Ahí está, acá están diciendo, voy a traducir, que todo este segmento, el que va desde este hasta acá arriba, mide 4, eso no hay duda, pero no sabemos cuánto vale este pedacito que estamos sacando. Entonces quizás a ese pedacito nos convenga llamarlo Y, por ejemplo. ¿Sí? Si yo a eso lo llamo Y, entonces puedo decir que la altura del rectángulo, ¿cuál sería? 4 menos Y. menos Ahí Menos vamos. Y. Ahí va. Entonces, la altura, ya tenemos la base del rectángulo, tenemos la altura del rectángulo y
estamos en condiciones entonces de decir que el área de este rectángulo sería 8 menos 2x, todo eso entre paréntesis, por 4 menos y. ¿Cómo seguirían con esto? Porque hasta acá pensamos específicamente en cómo calcular el área de este rectángulo que queda adentro. Bueno, yo tengo que buscar el área del rectángulo, la fórmula, y el área de la media circunferencia, y ahí asociar los dos. Exactamente. O Exactamente. sea, yo creo que hay que meter el área del rectángulo dentro del área de la circunferencia, y mi ecuación sería resolver el área de la circunferencia, incorporado adentro la del rectángulo. Eso lo interpreto. A veces no sé incluirlo adentro, ese es el problema que tengo. La interpretación es correcta. Ahora, quizás faltaría pensar un poco en cómo se escribe o cómo yo podría calcular el área de esta semicircunferencia. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos en uno de los ejercicios que estaba, es como que analizamos cada área de una manera distinta y después vimos la manera de relacionarlos? ¿Cómo se calcula el área de un semicírculo? O de una semicircunferencia, mejor dicho. Es radio. Ay, Yo creo que es pi por radio al cuadrado sobre 2, me parece, pero por la media Así es, circunferencia. así es. O sea que nosotros sabemos, como sabemos cuánto vale el radio, podemos saber claramente cuál es el área de esta semicircunferencia. Y es mucho más fácil trabajarlo desde ahí, porque el área de la semicircunferencia es pi por radio al cuadrado sobre 2. Pi es un número, sabemos cuánto vale. El radio, en este caso, sabemos que es 4. O sea que no estaríamos trabajando con una expresión en particular, sino que estaríamos trabajando ¿con qué? Con un valor numérico. Y a partir de ahí pueden desarrollar el ejercicio. Como hay uno muy parecido en esas actividades complementarias que les mandé ya resueltas, que hay 17 problemas de optimización distintos resueltos como para que tengan para apoyarse. Así que no entren en pánico por este problema. Además, en líneas generales, todos van siguiendo la misma lógica. Antes que continúe con otra cosa, Sí, tengo el radio, no tengo la fórmula de pi por radio al cuadrado sobre 2, y tengo los dos valores que sacamos antes, o sea que creo que era 4 menos 2, ahí está. ahí Bueno, está. la del rectángulo que era 8 menos 2x, y la altura que no veo bien, 4 menos y. 4 menos i dice acá. ¿Qué reemplazo en el área de la circunferencia? O sea, ¿qué reemplazo en la fórmula que voy a usar? Porque tengo el rectángulo, ¿y dónde lo coloco el rectángulo? ¿Me entiende lo que le Nosotros, pregunto? O sea, yo sí, entiendo, sí, nosotros necesitamos ver cuál es el área máxima que este rectángulo puede tomar. Pregunta. ¿Puedo saber el área del rectángulo? Empezamos por ahí. ¿Puede llegar a ser el mismo área que la semicircunferencia? No. Siempre va a ser menos, un poco menos, ¿no? Porque claramente hay pedacitos que me quedan por fuera. Siempre. Acá me queda este pedazo, este. Tienen que buscar, no les quiero dar la respuesta porque quiero que lo piensen ahora o antes del parcial. ¿Cómo podemos relacionar esas dos cosas?
Quiero que No habría- piensen un poquito más. Claro, esta, Puede habría ser que el aumentar área del el área círculo menos el área del rectángulo. claro. claro, lo que me sucede a mí es por la pregunta es porque a veces no sé armar la ecuación. De una vez que armo la ecuación, bueno, de ahí ya es un problema matemático, pero el tema es Yo armar la también ecuación. no sé cómo armar la ecuación ahí. Es que en Cómo armar realidad la ecuación. el verdadero problema matemático es buscar la manera de armar la ecuación. De que ustedes, o sea, la verdadera dificultad de este ejercicio es que ustedes se den cuenta cómo ir relacionando los elementos. Ahí No está era así como, la cuestión matemática. mencioné Bueno, recién. una pregunta más, última, sobre el ejercicio este. Yo en este caso tengo que buscar el máximo, o sea, llegar a la segunda derivada, digamos, y ahí buscar el máximo. Eso es lo que me Ajá, está pidiendo. Eso es lo que me está pidiendo. sí. ¿Cuál es el área máxima, veo, que puede ¿Cuál es tener el área máxima que puede tener el rectángulo? Y, o sea, una vez que ya sabemos cuál es el área máxima, claramente cuáles van a ser las dimensiones. Es decir, cuál va a ser la base y cuál va a ser la altura. eso está bien, listo. Ya más o menos. Y eso sería ¿cómo se llama esto? Es cuando busco los dos puntos críticos, me daría la segunda respuesta. Ajá, Eso sería. sí, haciendo una pequeña evaluación van a llegar a las respuestas. Claro, pero el punto crítico sería cuáles son las dimensiones. ¿El punto crítico es ese, realmente? Mm, no, no sé, por eso le estoy preguntando. Bueno, acá van a tener que analizar bien e interpretar bien qué es lo que está. A medida que vayan relacionando las variables, se van a dar cuenta qué es lo que están buscando o qué información les va a estar brindando cada uno de los cálculos que están haciendo. Es para pensar, es un parcial para pensar. Profe, una duda. Sí, Cuando yo calculo el área de la semicircunferencia, sí. yo puedo reemplazar el radio por 4, que sería en este caso, y resolverlo. Por ejemplo, llega un punto que me da 8 por pi. ¿Yo eso lo tengo que resolver o queda 8 por pi así? Lo podés dejar como 8 por pi para que no haya ningún problema de aproximación. Podés resolverlo, pero también podés dejarlo así porque eso es un número. Lo que a vos en ese caso te resulte más cómodo. Ok. ¿Qué otra pregunta de ese? Sin que sea la fórmula o cómo meter una expresión dentro de otra. Ninguna más, gracias. Bien. Del 4. Salteo yo, así vamos. Del 4. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El estudio de la función primera derivada y segunda derivada. Exactamente. El 4 me va a dar una función. Acá van a tener un ejercicio del mismo estilo. Van a tener una función y se les va a pedir el estudio completo de la función. Completo en el sentido de indicar cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos y puntos de inflexión, ¿sí? Y hacer un gráfico aproximado. O sea que acá nada más tenemos que buscar primeras, segundas derivadas y aplicar el criterio. Un punto del parcial va a ser un estudio completo de una función, donde ustedes van a tener que poner en práctica cómo se deriva y cuáles son las aplicaciones de la derivada para estudiar una función. Acá hacerlo con calma porque esto es bastante, bastante sencillo. O sea, es derivar. El punto 3
El punto 3 dice, dada la función, me da una función, y sobre x más x, demostrar que verifica la ecuación. Pero, ¿cómo me explican ustedes qué es lo que me está pidiendo este ejercicio? Que había que derivar hasta llegar a la otra función. ¿Cuántas veces voy a tener que derivar? 2 veces. 2. Bien. Y después, Y después hacer la Dar en ecuación, cero. sería reemplazar la I2 y su y nada más. segunda. O sea, si yo hago esta cuenta y verifico que me da 0, ya está. Si llego a un resultado que me da algo distinto, es porque no se verifica. Pregunta, acá en particular, ¿cómo derivarían esta función? Habría que derivar 1 sobre x más x, ¿no? Exacto, o sea, es una función que viene dada, tiene dos términos, entonces si yo quiero derivar, ahí voy a derivarla contemplando eso, que tengo dos términos. La primera es 1 sobre x. ¿Cómo se deriva 1 sobre x? Menos 1 sobre x2. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Yo ahí uso el cociente porque no entiendo bien eso. Y me sale lo Voy a mismo. hacer por el cociente también. Bueno, lo vamos a hacer por el cociente. Igual, lo vimos la vez pasada, si no recuerdo mal, lo hicimos entre todos, usando lo de, cambiando la escritura y poniendo en vez de 1 sobre x, x a la menos 1. Pero si yo no estoy canchera y por ahí no me acuerdo, puedo usar el criterio del cociente. El criterio del cociente diría, la derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de 1? 0. Cero. Bien, lo multiplico por la segunda sin derivar, o sea, por x. A esto le restamos, ¿qué cosa? El primero sin derivar Le resta por 1 la y derivada del segundo. sería 1. Bien, y abajo me quedaría lo de abajo elevado al cuadrado. Entonces quedaría x elevado a la 2. Pasando esto en limpio, en definitiva me está quedando un menos 1 arriba y abajo una x al cuadrado. O sea que de las dos maneras esto lo pueden hacer. ¿Va bien? Ahí acabamos de usar la derivada del cociente para derivar 1 sobre x. Terminé con la primera parte. Me falta derivar ahora a x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Más 1. Bien. Listo. Pero a mí no me pide en ningún momento trabajar con la primera derivada. Me está exigiendo la segunda derivada. Entonces lo que volvería a hacer ahora es derivar a mi nueva función que acabamos de encontrar ahora. Entonces haríamos y prima. ¿Sí? ¿Cómo queda la derivada de eso? ¿Volvemos a usar el criterio del cociente Usamos el otro. o usamos el otro? Perfecto. Tener También se eso puede usar expresado, 1. ¿De la cadena? no es necesario regla de la cadena, porque no hay una función adentro de otra. Entonces lo podría escribir al primer término como menos 1 por... Esto es X a la para menos. que veamos los dos métodos, ¿sí? Ya que estamos, para que veamos los dos métodos. Me quedaría por x a la menos 2, si yo quiero usar la otra escritura. Ahí va. Entonces, para derivar, me quedaría el menos 1 por mi exponente, que ahora mi exponente es menos 2. Y a esto lo multiplico por x elevado a ¿cuánto? Menos 3. Un menos 3.
Yo anoto todos los pasos acá, puse el -2 y el -1 porque sé que le tengo que restar 1. Ahora en el paso siguiente lo escribo. Y después me faltaría derivar el segundo término. ¿Cuánto es la derivada de 1? No queda así, es 0. Queda 0, agrego el 0 como para que nos demos cuenta. Pasando en limpio esto, me estaría quedando, a ver, -1 por -2 es 2 positivo. La potencia me queda x elevado a la -3, que ya sabemos que es si la potencia es negativa, lo que hace es automáticamente bajarme, invertirme la fracción. O sea que me estaría quedando un x abajo, pero elevado al cubo. Y acá tengo mi segunda derivada. Obtuve lo que estaba necesitando para recién ahora venir a ver si esto se cumple o no se cumple. Bien, copié tal cual la expresión. En vez de y segunda, ¿qué voy a escribir? 2 sobre X. ¿Listo? X al cubo. Bien, ¿qué otra cosa tengo que cambiar? La Y multiplicando. Ahí, esta I que está acá, o sea, lo que tengo que hacer es escribir toda mi función, que era esta que venía de acá arriba. O sea, la función con la que estoy trabajando. Entonces, esa la vuelo entre comillas, y reemplazo por aquello que estoy trabajando. Una vez que yo ya hice todos estos reemplazos, no me queda más que tratar de resolver estos cálculos que se puedan resolver. ¿Qué es lo que podría resolver yo? La multiplicación. La multiplicación. Es lo primero, de hecho, que tengo que hacer la propiedad distributiva. Entonces, la primera parte, ese 2 sobre x cubo, por ahora no le hago nada. Y voy a empezar a trabajar específicamente con la distributiva. 2 sobre x al cuadrado por 1 sobre x me va a quedar 2 por 1, 2. En la parte de abajo, ¿qué me va a quedar? X cuadrado por x. X a la 3. X a la 3. Bien. Sigo con la otra parte de la distributiva. También prestando atención a qué pasa con el signo. Menos por más menos, o sea que lo que viene va a ir negativo. Ahí va. Y vamos a hacer 2 por x, me queda 2x. Y la parte de abajo sería x cuadrado por 1, que me queda x cuadrado. Ahí va. Terminamos con la distributiva. Y ahora me falta todavía poner el más 2 sobre x. Se supone que esto tiene que dar igual a 0. Veamos si esto da igual a 0. Si se verifica o no se verifica. ¿Hay algo que se pueda simplificar de acá? ¿Hay algo que yo pueda decir, esto vuela? El 2 sobre X menos Bien, 2 sobre vemos que los dos primeros términos son exactamente iguales, pero de signo opuesto. O sea que claramente... Y el 2x se simplifica con el x cuadrado de abajo, ¿puede ser? Bien, tengo una x arriba que se va a ir con una de las x que yo tengo abajo. Entonces se simplificaría así. Y pregunto, menos 2 sobre x más 2 sobre x, ¿cuánto vale? 0. Entonces, así acabamos de hacer Sí. la demostración. Este quería que lo hagamos juntos porque no habíamos hecho algo así en clase. Entonces, para que vean que no es que es algo del otro mundo, van a tener un ejercicio donde haya una función y se les pida verificar algo o demostrar algo, ¿sí? Alguna expresión. Entonces, solamente hay que prestar atención a qué es lo que les está pidiendo la ecuación por verificar. Si es la primera derivada, si es la segunda derivada, hacerlas como cálculo auxiliar
y recién después volver a la expresión que se les daba y ver si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, pone no se verifica, listo. Si se cumple, se verifica y ya está. Pero es así, nada más. No es que va a tener un truco extra ni nada. Va a haber un ejercicio de este estilo, muy similar. Van a tener... Sí. Profe, perdón. No entendí cuando en el paso tercero, me parece, cuando se reemplaza las y prima. Bien, porque, o sea, la ecuación que yo tenía que verificar es esta, a ver, pongo para acá. Ahí va, esa que está en amarillo. La primera parte de esta ecuación me dice y segunda. Eso quiere decir que yo tengo que verificar qué pasa, reemplazar al y segunda por la segunda derivada, que es la que encontramos acá. Además, me aparecía una y, pero yo ya sé que y es mi función con la que estoy trabajando, es 1 sobre x más x. Esos son los únicos reemplazos que hicimos. ¿Sí? Ah, sí, entiendo. A ver si puedo identificarlos con color acá. No, pinta todo. Bueno, la y segunda, como lo que a mí el ejercicio me dice es, che, te doy una función y yo quiero que verifiques si se cumple una ecuación, tengo que primero analizar qué es lo que me pide la ecuación. La ecuación nos estaba pidiendo trabajar con la derivada segunda y trabajar con la función tal cual está. Ahí, a ver si se ve bien. Derivada segunda, ese y que aparece con el doble apóstrofe y la derivada y la función sin derivar. Entonces, como cálculo auxiliar, calculamos la derivada segunda y reemplazamos. Ahí verificamos o no. Fíjense, de este modelo de parcial, quiero que estén atentos a algunas cuestiones. Va a haber, seguro, un ejercicio sobre una función para poder analizar. Indicar intervalos de crecimiento, extremos y puntos de inflexión. En definitiva, van a tener que calcular derivada, primera y segunda derivada de alguna función, buscar los puntos críticos. Esa función va a ser una función compuesta, como la que tenemos acá. ¿Sí? Después va a haber otro ejercicio donde se les pide hacer una verificación, como esta que acabamos de hacer. En realidad es una demostración. ¿Sí? Va a haber un ejercicio seguro de optimización. Eso no va a escapar. Y existe la posibilidad de que haya un ejercicio para aplicar polinomios o un ejercicio para demostrar alguno de los teoremas. ¿Se entiende? Lo que no va a escapar de, a ver, o sea, no escapamos de optimización, no escapamos de una demostración y no vamos a escapar de un análisis de función. No van a encontrarse con un ejercicio que diga derivar tal función y yo me arriesgaría, como que pondría las manos en el fuego, el parcial lo armo yo, recuerden esto, que no les voy a pedir derivar por definición. No les quiero complicar la vida. Vamos por lo más importante. ¿Hasta acá venimos bien? Las consignas, por lo menos las que analizamos hasta acá, ¿se entienden y tienen una idea de cómo resolver el ejercicio? Esta no la entendí, pero bueno. ¿Cuál? No. Que no la entiendo. Lo que acaba ¿El 3? El 3. Bien, pensemos a ver qué es lo que pide la consigna del 3. Dice, dada la función, demostrar que verifica la ecuación. No. Yo ahora la entiendo. No entendía el enunciado. Eso, ahora que lo explicó, lo entendí. Digo, Listo, por si tiene otra cosa importante. No, por eso. Yo les quería mostrar este modelo porque el del parcial, las consignas van a ser muy similares a esta. Entonces, para que ustedes, por ahí, si en el parcial les venía esto y no sabían o no se entendía la consigna, no iban a poder resolver el ejercicio. Pero la idea es esta. Bien. Analicemos
¿qué es lo que pregunta antes de pasar al 2? ¿Todos saben cómo resolver el ejercicio 4? Sí, profe, yo tengo una duda de ese. Sí, escucho. ¿Puede ser que tenga un solo punto crítico? Puede ser que tenga un solo punto crítico. Y después con los puntos para sacar los puntos de inflexión, tengo que calcular la segunda derivada e igualarla a 0. Ajá. Ah, ok. Eso era. Listo. Bien. Sí. Yo estoy un poco confundido en el ejercicio 4 de cuándo aplicar la regla de cadena y cuándo aplicar la regla del cociente. Bueno. Si me toca algo así. Vamos a hacer esto, a ver. Profe, en un logaritmo solo va a haber crecimiento o decrecimiento, ¿no? Las dos cosas. Hasta la Sí, asíntota. recordemos cuál es la función logaritmo. Incluso, a ver, ya que estamos, copiamos y pegamos, ya que estamos, nosotros más o menos ya conocemos cuál es o cómo se comporta la función logarítmica. Pero ante la duda puedo hacerme un gráfico para ver si se cumple o no se cumple. Si tenemos una noción de qué es lo que va a pasar. Esta es la función esta es la representación gráfica del logaritmo natural de x cuadrado menos 8x más 18. Si yo tengo duda de qué función se me está dando para estudiar, o si de lo que estoy encontrando tiene sentido, puedo hacer un gráfico aproximado, puedo hacer un gráfico en el GeoGebra y después verificar con lo que estoy haciendo. De hecho, si yo empezara el ejercicio por el camino inverso, ¿no? De hacer trampa y decir, che, primero me fijo en el GeoGebra, qué es lo que pasa, veo que la función tiene este comportamiento, ¿sí? Es como una especie de gaviota, entre comillas. ¿Cuántos extremos tiene este gráfico? Extremos relativos. Cuando hablamos de extremos, estamos pensando en máximo o mínimo. ¿Qué tiene? Uno solo. Tiene uno solo y encima sabemos que es un mínimo. Entonces, cuando yo esté aplicando los criterios de la derivada, tengo que poder decir, bueno, a ver, voy a encontrar un punto crítico que corresponde a analizar qué pasa si es máximo o es mínimo. Tienen esta ventaja de poder usar el GeoGebra y verificar si lo que encontraron tiene sentido o no tiene sentido. Aprovechen la herramienta. Bueno, ahí yo ya me estaba equivocando. Creía que solo tenía o crecimiento de crecimiento y no, así sí. Bueno, por eso les digo, usen la herramienta, ¿no? O sea, todo lo que tengan, úsenlo. Ahora vamos a hablar sobre los tiempos del parcial también, un poco de todo. Acá estaba la duda de cómo derivar esto, ¿sí? Si había que usar la regla de la cadena o la regla del cociente. Antes que nada, acá, viendo esto es una función que es una división. No. No. Como no es una división, ya ahí vuela el hecho de que sea la regla del cociente. Podría entrar en duda y decir, che, esto es una multiplicación de funciones y tendré que usar la regla del producto. Pregunto yo, si pensara en eso, ¿no? Y creyera que acá falta un punto para indicar que estas funciones están multiplicando, ¿yo puedo decir que una función sola es logaritmo natural o tengo que calcularle el logaritmo a algo? No, eso sería como logaritmo natural de x. Exacto. Entonces, como yo no puedo tener solo logaritmo natural, ¿sí? En definitiva, esto es una función compuesta, claramente. Lo primero que yo tengo que hacer para resolver es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esa sería mi función secundaria. Una vez que yo ya derivé lo que está dentro del paréntesis, o calculé, mejor dicho, lo que está dentro del paréntesis, recién ahí iría a calcular el logaritmo. Entonces, quiero que ustedes me digan
cómo queda derivada esta función. La derivada de lo de adentro de paréntesis quedaría 2x menos 8, me parece. Ok, lo pongo así, entre paréntesis esto. 2x menos 8. Esta que me acaban de decir es la derivada de la función secundaria, ¿sí? Y está bien. Ahora, la derivada de la función primaria, ¿cuál es? ¿Cómo se deriva? Fíjense en la tabla, el logaritmo natural. 1 sobre todo eso. Ok, exacto. Ustedes en la tabla van a ver 1 sobre x. Nosotros, como esto es una función compuesta, sé que a esto le tengo que poner todo lo que estaba dentro. El x cuadrado menos 8x más 18. Ahí va. Acabamos de obtener que ¿Cómo? en la tabla, cuando ustedes buscan cómo se deriva el logaritmo natural, a ver que muestro en la tabla, así lo vemos. Acá Te estamos queda viendo dos. la tabla. Repito, ustedes pueden elegir otra tabla de internet si hay alguna que les resulte más cómoda, Yo les muestro esta es la que les mandé, pero porque por ahí les permite identificar rápidamente el tipo de función. La logarítmica, acá con base natural, aparece de la siguiente manera. 1 sobre x. Esto es lo mismo que tener ln, ¿sí? Entonces, yo sé que si busco en la tabla tendría que, me aparece el 1 sobre x, esto quiere decir que su derivada, al ser una función compuesta, es 1 sobre todo aquello a lo que yo le estoy calculando el logaritmo. Por eso se pone tal cual la función secundaria. Profe, Y ahí, una pregunta. ¿Y si el logaritmo natural está elevado a algo, cómo lo derivo? y ahí tendría que seguir todo el orden. Todo el orden. Y acá, a ver, para que todos lo veamos. Si yo acá lo que tengo es esto, y todo esto estuviese elevado, por ejemplo, al 3, ¿sí? Tengo que pensar que lo primero que yo haría es calcularlo de adentro de paréntesis, después calcularía el logaritmo y por último calcularía la potencia en este caso. No, lo que él te pregunta, porque hay muchos ejercicios de eso, es que dice logaritmo 4 de x, tanto. Yo, Sí, en eso la no. actividad complementaria apareció un ejercicio así, decía logaritmo natural elevado a 4 y entre paréntesis estaba logaritmo natural de x. ¿Dos logaritmos naturales? Sí, Se va siguiendo, es el ejercicio M de la complementaria 12. bien, se va siguiendo en este caso el orden de prioridades. Ahí vemos un ejemplo. Ahí va. Ahora lo vemos. Con esto, con esta función, terminemos por las dudas, así saldamos esta deuda. Tener la expresión, la primera derivada así, es lo mismo que yo la reescribiría ahora, porque sé que tengo que volver a aplicar. O sea, tengo que volver a derivar esta función, directamente escribiría, ¿sí? De esta manera. 2x menos 8 en la parte de arriba, porque 1 por 2x menos 8 me queda 2x menos 8, en la parte de abajo no hay nada por hacer, copio y pego. ¿Sí? Acá tengo mi primer derivada, buscaré después los puntos críticos y todas esas cuestiones. Pero, para seguir aplicando el criterio de la derivada, yo sé que voy a tener que calcular obligadamente lo que sería la segunda derivada, ¿o no? Entonces, pregunto acá, en este caso, ¿qué tendría que hacer yo para calcular la segunda derivada? Pensando que tengo que derivar. Bien, Ahí ahí sí me habría que dice, hacer. ahí hay que hacer la Dividir. división. Pregunto, ¿eso es lo que está en amarillo, es una función compuesta? No. No.
Entonces, solamente voy a derivar aplicando el criterio del cociente, el de la división. ¿Cómo quedaría esta derivada? La derivada de la primera por la segunda sin derivar más Bien. la ¿Cuánto, segunda dicen, derivada, ¿cuánto es la derivada de la primera? 2 2. Dos. Listo. A esto lo voy a multiplicar por ¿qué cosa? por la Por segunda todo sin lo de derivar. abajo. Bien. Menos. La Menos primera sin derivar. La segunda 2x sin derivar 8. Así que menos 8 por la segunda por derivada. 2x menos 8. Ahí va. Todo Estamos lo de de acuerdo. abajo, sí, Y todo x lo al de cuadrado abajo. menos 8 al cuadrado. Bien. Si prestaron atención, ninguna consigna dice expresar la función de manera reducida. Eso quiere decir que no les voy a pedir que trabajen algebraicamente Eso alguna le estaba función. por suerte no. No se Me los vuelvo loco dice. cuando me Y vuelvo vieron que loco. yo en todas las clases les iba diciendo, si se los pide, lo tienen que hacer. Pero si no se los pide, se salvan de eso. O sea que está bueno por ese lado mirarlo así. Profe, pero capaz que en algún ejercicio como en la de optimización sí tengo que reducirla, porque si no tal vez no llego. Eso estaba mirando. A ver, quizás, o sea, en el de optimización me convenga reducirlo por una cuestión de cálculos. Pero si yo tengo miedo de meter la pata, seguramente también lo voy a poder resolver sin necesidad de reducir bastante. Profe, ¿Sí? O sea, ir acá sí, tranquilos. acá en esta segunda derivada ya podía dejarla así, ¿estaría bien? ¿O tenía que seguir Yo trabajando? podría dejarlo así. Ahora, si yo esto, como sé que le voy a tener que buscar los puntos críticos a la segunda derivada, lo trabajo un poquito, se va a reducir bastante. Trabajamos siempre en la parte de arriba, porque acuérdense que cuando estamos buscando los puntos críticos, la parte de abajo es como que ni la tenemos en cuenta. Entonces, si yo lo de arriba lo quiero escribir un poquito más cómodo, lo puedo escribir un poco más cómodo. Si yo me la Ese es banco, sencillo, este es porque re tengo fácil. x menos 8 es al cuadrado y el otro es 2x al cuadrado menos 16x más 18. Quedaría así. Exacto. Escribo, me van a dictar. Hagamos la distributiva y todo lo que se pueda en la parte de abajo. A ver, arriba me estaría quedando 2x al cuadrado. Menos ¿Sí? Estoy 16 trabajando con el primer paréntesis. x Menos y 2x al 16x. cuadrado menos 16 más 18 más 18 ya, claro, Más 36. 36. Me Ahí va. olvidé de multiplicarlo. Bien. Y ahora nos vamos con la otra parte. Menos 2x menos 8 al cuadrado. Bien, no me Menos pregunto. 4x al cuadrado. No, menos 4x al cuadrado. Claro, me O tengo que hacer todo. conviene ya poder hacerlo, ¿sí? Porque después hay cosas 4x que se me van a juntar, entonces está bueno. Menos 2x por menos 8, eso es- menos por menos va a quedar más. ¿Cuánto me queda? no, 4x al cuadrado por 16x, ¿cómo era el otro? 16x Ahora nos estaría al cuadrado. faltando, ya hicimos con este 2x, nos faltaría hacer con este menos 8. Ah, no, Entonces, sería, sí, sería ¿ve? 32x menos, sí, porque ahí se sumaría. 32x menos. Ya pongo el 32, listo. Si ustedes me dejan, ya pongo el 32. Bien. Sí, 64, menos Bien. 64. Exacto, ahí está. Menos, porque por más que menos por menos me queda positivo, después con el menos de adelante me iba a cambiar el signo, o sea, no perdamos de vista eso. Entonces, Todo la parte de eso abajo la se copio repite. tal cual. La parte de abajo va tal cual. Ahora, en la de arriba hay cosas que evidentemente podemos juntar. ¿Qué estaríamos juntando?
2 menos 4x al cuadrado sería Bien, o sea que me menos estarían 12 quedando al cuadrado. bien. Debo 16x, pero tengo 32. 16x. Bien. Y por último, Sumar 36. No, menos restar 36 menos 64. 4. ¿Cuánto nos da? Sería 2. Uy, 28. Menos 28. ¿Es una no, pregunta o es una respuesta con confianza? mitad y mitad. Bien. Entonces, tenemos ahora, cuando nosotros ya tenemos la segunda derivada, y fíjense qué fácil fue trabajarla, como para cuando a mí me pidan buscar los puntos críticos, o cuando yo tenga que buscar los puntos críticos, me queda una cuadrática arriba, uso la resolvente y ya saco mis 2 puntos críticos. ¿Sí? Esto es un modelo de parcial que no difiere mucho de el grado de dificultad que van a tener en el segundo parcial. O sea que no es que se van a encontrar con un ejercicio que no se puede hacer, chicos. Es de este estilo, es muy similar. Obviamente no va a ser exactamente el mismo, pero es muy similar. Los puntos críticos sería buscar las dos raíces, en este caso. Exactamente, Profe, exactamente. Sí, en f', el denominador que está elevado al cuadrado, sí. ¿se puede simplificar con el de arriba que está multiplicando el 2? En el F', ¿para qué me ubico? Acá, No, en la segunda. en la segunda, acá, a ver. El denominador está elevado al cuadrado. Todo el denominador está elevado al cuadrado. ¿Y con qué queremos simplificar esto? En el numerador la misma expresión, pero que está multiplicando al 2. Eso, yo podría, acá arriba, ahí estoy viendo, yo podría hacer eso, pero para hacer eso tendría que separar a la función en 2 fracciones. Ah, ok. Entonces, por ahí me complico más la vida, porque después voy a tener que buscar puntos críticos con una función con resta de fracciones, y o sea, se puede, pero nos estaríamos complicando la vida, la verdad es esta. Ah, bueno, gracias. Bien. Ahora voy a hacer así como algunas preguntas. El 2 todavía no analizamos. Yo quiero ver si se entiende lo que pide el ejercicio 2. Dice, sea f una función, ¿sí? La función es raíz cuadrada de a por x más 1. Y p de x, sabemos que cuando estamos haciendo referencia a p de x, me está diciendo que es un polinomio. Esto quiere decir que está trabajando con el polinomio y acá me dice que es el de Maclaurin, ¿sí? Dice, determinar los valores de a y b para que este polinomio que nosotros vemos acá resulte ser un polinomio de Maclaurin de orden 2. Esto quiere decir que yo a mi función le pueda aproximarla mediante este polinomio. ¿Qué es lo que harían ustedes? Yo entiendo que hay que derivar 2 veces p de x. Ajá. Y evaluarla en 0 porque es de Maclaurin. Pero no entiendo cuál sería la relación con f de x. ¿Cómo armábamos nosotros al polinomio de Maclaurin? ¿Cómo llegábamos a construir el polinomio? ¿A quién derivábamos? No lo vi todavía eso. No, yo tampoco llegué a esa parte. Bien, bueno, vamos así a derivar por ser o algo así. ¿Se acuerdan que el polinomio, o sea, lo primero que nosotros haríamos para resolver este ejercicio, ¿sí? o cualquier ejercicio, si a mí me dan una función y me dicen encontrar el polinomio que se ajusta ¿sí? Lo que haríamos es calcular la derivada de la función, ojo, y la función es esta, ¿sí? Tantas veces como sea necesario
en función del polinomio que me pidan. Acá me piden polinomio de orden 2, entonces yo tendría que derivarla ¿cuántas veces? 2. Dos veces. Segunda derivada. Exactamente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, a mi función, derivarla una vez, derivarla 2 veces, y una vez que yo ya derivé, evaluábamos a la función en el punto de interés para que yo obtenga aquel número que estaba multiplicando al paréntesis, aquel número, ¿sí?, de interés, teniendo en cuenta que el número que obteníamos al evaluar lo teníamos que dividir por el factorial de la cantidad de veces que habíamos derivado. ¿Se acuerdan de eso? Algo. Sí, pero no entiendo qué función hay que derivar 2 veces. F. ¿Qué? ¿Hay que resolver con Taylor a ese? No. Exacto. Con armar, ¿cómo es? Sacar la factorización y después y después hacer Exacto. el cálculo largo. O sea que ese tengo que Sí. usar Taylor después. No es necesario, porque acá les está diciendo, esta es la función, y también les está diciendo cuál es el polinomio. Esto quiere decir que, por un lado tienen la función, pero no sabemos cuánto vale A, y por otro lado tenemos al polinomio, pero no sabemos cuánto vale B. Entonces, habría que derivar a esta una vez. ¿Cómo derivamos a esta función una vez? Te queda Derivémosla ya que estamos, a ver. Bien, muy bien. ¿Esto es una función de qué estilo? ¿Simple o compuesta? compuesto. Es compuesta, listo. Hay que usar la regla de la cadena. ¿La función principal cuál es? La Un raíz. racional. La raíz. La raíz cuadrada. Exacto. La secundaria. AX más 1. Exacto. O sea que yo voy a derivar usando eso. Yo sé que si tengo que calcular la derivada de la raíz cuadrada, me quedaba 1 sobre 2 y la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? En este caso me estaría quedando la raíz cuadrada de AX más 1. Más lo que está dentro. 2 por Exacto, la raíz de la... lo que está adentro. A esto lo multiplicamos ¿por qué cosa? La función Por- secundaria derivada. Por la Por A. derivada de lo que estaba adentro. ¿Que cuánto es la derivada de A por X más 1? Ah, Listo. En definitiva, yo lo voy a escribir de una manera como más prolija. Me va a quedar la A arriba y abajo esto que tengo yo acá. Listo. sobre todo No lo hay de otra. Ahí va. Esta es F'. A mí me dice polinomio de grado 2, o sea que tengo que volver a derivar a esta función. Calculamos ahora la segunda derivada. Es un Ahí va. cociente. Es un cociente. Ahora tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces, esto es, fíjense que son ejercicios que de cierta manera los obligan a demostrar en cada uno de los ejercicios que ustedes manejan bien el tema de derivadas. Porque si acá no sabemos derivar, o sea, no podemos hacer ningún ejercicio. Porque vamos a meter la pata y lo vamos a arrastrar a lo largo de todo el parcial. Bien, ¿cómo derivamos esto? A ver, escucho. Es la derivada del primero, que sería 0 por todos los Bien, segundos. bien Es cero. ahí, perfecto. Menos mal que se dieron cuenta, que no los confunda. Ese A es un número. Nosotros no sabemos, pero es un número. Entonces, cuando yo lo derivo, sé que su derivada es cero, perdón. Por lo que me aparece, por el segundo sin derivar. Listo. A esto le voy a restar ¿qué cosa? El primero, sí, por Por el segundo derivado. el segundo derivado, perdón, me adelanté. ¿Qué quedaría? ¿Cómo derivamos lo de abajo? 2 sobre... No, es A quedaría. A por A. Ojo que tenemos que derivar
Esto de acá, lo que está adentro. Ah, primero el 2 multiplicando porque no hace nada. Exacto, bien. Y Entonces, ahí después puse el 2 vendría a ser multiplicando. Ahora sí, entonces. 1 sobre 2 por todo eso. Perdón, no dije nada. Esto de vuelta. Sí. Arriba, entonces, quedaría todo eso. 1 Exacto, sobre ahí va. 2 por A. Ahí va. Sí, ¿Estamos todo bien? arriba. Y me falta esto, Sí, multiplicarlo por qué cosa. Por la Por A. polinómica. Ah, no. por A. Sí, Ahora por por A. A. Ahí va. Entonces, abajo yo ya sé que va a ir todo esto que tenía elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner entre Profe, paréntesis. ¿por qué el 2 el 2 de la raíz no se derivó? No es que no se deriva, como yo tengo un número multiplicando, ese número se mantiene constante multiplicando a la función. Si hubiese sido un número solo que está sumando o que está restando, ahí es que se cancela, que su derivada es 0. Ah, solamente porque está multiplicando nada más, ¿no? Exactamente, como está multiplicando, Está lo mantengo ahí constante. multiplicando. Profe, una consulta, ¿por qué al final multiplicamos de nuevo por A? Porque esta era de la derivada de lo que está dentro de la raíz. Como es una función compuesta, ¿se acuerdan que acá ya derivamos nosotros raíz cuadrada de a por x más 1? Y era lo mismo que habíamos obtenido acá. Se podría haber copiado y pegado yo. Pero lo fuimos haciendo de a poco. Entonces fui escribiendo como ustedes me lo decían. Pero en definitiva, fíjense el ejercicio, cómo está pensado, ¿sí? No para que se vuelvan locos haciendo millones de cálculos, sino que podríamos haber copiado y pegado. ¿Se entiende eso? ¿Venimos bien hasta acá? Profe, yo no entendí eso de A. A ver, como lo que teníamos que derivar de vuelta era lo que estaba abajo, que era raíz cuadrada de a por x más 1, ¿sí? Tuvimos que usar la regla de la cadena, que es lo mismo que habíamos derivado acá arriba nosotros, la primera derivada. Entonces, derivamos teniendo en cuenta esta raíz, que se deriva como 1 sobre 2 por la raíz, ¿sí? Y después lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro de la raíz, que en definitiva quedaba solo la A. Por eso es que aparece la A. Pero yo podría haber hecho esto y decir, che, pero pará, porque yo la raíz cuadrada de A por X más 1 ya lo hice en el paso de arriba. Ya sé que vale esto. Copio y pego. Y ahí no tengo ni que volver a derivar, ¿se entiende? O sea, no tengo que volver a hacer cuentas, sino estar atento a lo que ya había hecho. Ahí estamos un poco mejor. Sí, sí. ¿Y a esto lo Sí, sí. reduce? Esto, a ver, prestemos atención. La parte de arriba, vamos a ver qué es lo que queda en la parte de arriba. Te queda un 0. Queda un 0. Empezamos por ahí. Todo el primer término desaparece. Tengo un 0. Bien. Ni lo pongo en realidad. No tiene mucho sentido. La segunda parte, tengo un 2 arriba que se está dividiendo por un 2. Se simplifican, o sea que vuelan. ¿Vamos bien con eso? Esto me quedaría acá. Pero esta que me queda al cuadrado. Perfecto. Y no nos olvidemos, no perdamos de vista que había un menos acá. O sea que voy a poner el menos. Lo puedo poner adelante de la A, lo puedo poner delante de la fracción, da igual dónde, pero no lo perdamos de vista. Este 2 dijimos que se había simplificado, o sea que desaparece. La parte de abajo queda esto. Que yo me voy a tomar el atrevimiento de distribuir la potencia. ¿Por qué voy a distribuir? Primero porque se puede. El 2 está multiplicando a la raíz. Y si las cosas se están multiplicando, yo puedo distribuir la potencia a cada uno de ellos. Entonces, 2 por 2 me quedaría 4.
Y raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, ¿qué me queda? A, Se simplifica. A por X más 1. Se anula. Se Se va a anula. la raíz. Entonces, fíjense que en este caso a mí me vino súper bien tomarme ese atrevimiento, entre comillas, aplicar esta propiedad, porque volé la raíz de abajo. Y de hecho, si yo quisiera trabajar esto un poquito más, podría trabajarlo un poco más. Para que me quede Sí. una única. ¿Se entiende? Subir la fracción. A ver, bueno, hacemos, ya que estamos, hacemos. Total, ya estamos entregados. Vamos a transformar la división en una multiplicación. La primera, así tal cual, copio y pego. Y yo lo quiero cambiar esto, entonces digo, bueno, dividir por 4 por A por X más 1 es lo mismo que decir yo voy a... ¿Cómo cambiaría? A ver, díganme ustedes cómo cambio esto. Ahí tenés que multiplicar por 1 sobre el denominador. ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? Es como que Sí. vos tenés que invertir. Exacto, o sea... ¿Por qué? Tenés ¿Por que qué invertir. preguntan Fíjate ahí, que en la anterior tenés como 3 líneas y te falta una línea abajo que equivaldría al 1. Y después esa división la pasas multiplicando, entonces invertís. ¿Se entendió? Se entendió, se entendió. No, yo no entendí. ¿Cómo se hace la multiplicación? ¿Cómo se hace la división de fracciones? Se invierte la segunda fracción. Exacto, En el sentido, si fuese 2 medios, no 2 medios, 4 medios, se pone 2 cuartos. Entonces de ahí se divide. Se multiplica, perdón. Yo lo voy a interpreto eso, ¿no? mostrarlo como con letras para que se vea. Si lo que yo tengo es una fracción arriba, ¿sí? Y abajo tengo un número solo, yo sé que tengo una fracción dividido un número. En definitiva, esto quiere decir que yo lo puedo transformar en una multiplicación, porque son operaciones inversas. Entonces, la primera fracción la dejaría tal cual. La segunda fracción, que es C sobre 1 en este caso, la daría vuelta. Entonces, por eso me quedaría por 1 sobre C. De hecho, si abajo, Capaz que para ¿se que no acuerdan? tenga, hay que ponerle el 1 ahí abajo. Le ponemos el 1 por las dudas acá. Claro. Cuando no hay nada, otra cosa es un 1. Cuando no hay nada es porque tenemos un 1. Entonces se da vuelta. Ahí queda un poco mejor, se ve un poquito mejor. Sí, sí. Y en el caso de que no haya un 1 abajo, ¿sí? Y por ejemplo, yo tenga otra fracción, lo voy a representar ahora con la letra D, se daría vuelta la segunda fracción, entonces arriba vendría el D y abajo quedaría el C, como para que quede ahí a la vista por cualquier cosa. ¿Listo? Por eso queda así abajo. Eso no lo sabía. Exactamente. Porque yo lo tenía vuelta y entonces pongo un número entero arriba y abajo no ponía nada. Yo hacía eso. Exacto. Ahí está, se me había ido, ahí está. Como para que lo tengan presente, esta es la generalización. Ya saben que si abajo hay solo una expresión y no, ustedes le pueden agregar el 1 y ahí con esta regla pueden transformar cualquier división de fracciones en una multiplicación de fracciones. ¿Mejor ahora? Profe, pero cuando no hay nada, no se invierte la fracción, ¿no? Queda el 1 nada más arriba. Claro, bueno, acá, si yo en vez de una D tengo un 1, o no hay nada, mejor dicho, solo tengo la C, tener la C es como que abajo tiene un 1, no se lo escribe, pero sí le pongo el 1 ahí arriba. Ah, claro. ¿Sí? Bien.
Bueno, aclarado esto por las dudas, por eso es que todos me dijeron, se hace así, aplicamos, fíjense bien la regla, porque... Profesora, una pregunta. En este caso, para entenderlo, digo, ¿no? En este caso, Sí, obvio. la raíz de ax más 1, que está debajo de menos a al cuadrado, ¿eso cómo lo interpreto con respecto a lo que estaba explicando? Porque ahora se me confundió un poco. No sé Esto si me sería, entienden. miren, esta sería, a ver, yo no sé si me deja pintar solo una parte, tengo dudas con eso siempre. Ahí está, eso que puse en amarillo ahí, sería esa parte. Que fíjense que cuando yo la pongo, cuando quiero hacer este cambio de división por multiplicación, lo copio tal cual. Ahí va. ¿Sí? La primera fracción la dejo tal cual, entonces la copié tal cual. La que voy a dar vuelta es la segunda fracción. Listo. Entonces, Ahí lo está. que me aparecía en el denominador, yo lo pongo ahora, sigue estando en el denominador, pero lo transformo en una multiplicación y le agrego el 1 arriba, como para que no haya ningún problema. Ahí un poquito mejor. Sí, sí, sí. Bien. Y ahí después multiplica los términos de abajo y los términos de arriba. Exactamente, ya que estamos, los multiplicamos Sería para que me quede una única fracción y no quede algo tan grotesco y tan difícil de entender o de seguir con el ejercicio. Entonces, si multiplicamos lo de arriba con lo de arriba, en definitiva me va a quedar un menos a al cuadrado. En la parte de abajo voy a poder juntar, tengo 4 por. ¿Puedo juntar este raíz con ese paréntesis de alguna manera? Sí, elevándolo al cuadrado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué raíz? Raíz de ax más 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque se están multiplicando. Yo voy a hacer esta pregunta a ver si los oriento un poco más. elevado al cuadrado Yo para veo, anotar la raíz. Igual eso sería elevado a un medio, lo que vos decís. ahí va, elevado a un medio. Como lo que está dentro de la raíz es igual a lo que tengo en el paréntesis, las bases son lo mismo y yo podría escribir las dos todas juntas. ¿Qué potencia me quedaría? Un medio más 1. Tres medios. 3 medios. Entonces puedo escribir a por x más 1, todo eso elevado a la 3 medios, y listo. ¿Les convence o no les convence? No entiendo, profesor. O si no se deja así también, ¿no? Lo juntás dejamos y así, todo. listo. Si quieren lo dejamos así para que no Yo creí que lo colapsemos. era todo. Quiero que igual se los voy a anotar de las dos formas para que vean que cualquier expresión podemos usarla. Y para que a medida que lo hagamos, lo vayamos como procesando. Lo dejé así, lo copié tal cual, puse adelante el paréntesis y atrás la raíz. Con eso no hay duda. Ahora, yo podría decir, che, esta raíz cuadrada, lo voy a hacer como cálculo auxiliar, ¿sí? Por las dudas. Para que sepan cómo juntarlo, voy a trabajar pura y exclusivamente con esta parte, ¿eh? Tengo esto y digo, bueno, a ver, la raíz cuadrada de algo yo lo puedo escribir como potencia a la 1 medio, que eso fue lo que alguien dijo por ahí. Entonces, mi paréntesis, el primer paréntesis yo lo escribiría tal cual, porque no estoy haciéndole ningún cambio, y la segunda parte de la raíz me voy a tomar el atrevimiento de decir, la escribo como potencia. Entonces me quedaría elevado a la 1 medio.
Este recurso de escribir lo que es raíz como potencia, muchas veces me facilita bastante la tarea, porque me permite achicar un poquito más a la expresión. Lo único que hice en definitiva fue a la raíz cuadrada escribirla como potencia, 1/2. Si prestamos atención ahora con estos dos paréntesis, lo que tienen en su interior, ¿qué es? ¿Es lo mismo? Sí. Entonces, si las bases son iguales, yo sé que las potencias se van a sumar. Esa es una de las propiedades de la potenciación. Entonces podría escribirlo esto en un único paréntesis. ¿Vieron ustedes las propiedades de la potenciación y la radicación en lo que es matemática inicial? No, ¿O no? No, no. no. No me acuerdo. Saltaron directamente a funciones, no, nada básico. Y el tema de factorial tampoco no se vio. Bien. Correcto. O sea, lo que necesitamos no lo vieron. Bueno, Tal cual. es tremendo, chicos. No hay comunicación, parece, entre los institutos. Cada uno hace lo que se le antoja. Bien, las propiedades de potenciación dice que si las bases, es decir, aquello a lo que yo tengo elevado a algo, son iguales y se están multiplicando, los puedo escribir como una única potencia. Tener a a la x más 1 es lo mismo que tener a la x más 1 elevado a la 1. Nunca se escribe la potencia 1, pero está. Entonces, eso quiere decir que yo puedo sumar el exponente de esto y el exponente de esto y escribirlo de una única manera. Por eso es que yo decía 1 más 1/2, que es lo mismo que tener este paréntesis elevado a la 3/2. Esta es la manera como correcta de compactar todo lo que se pueda compactar. ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá. Hola. Sí, sí. En el hipotético caso que tiene un paréntesis grande y adentro tiene una división en la cual una raíz enorme agarra la división de una ecuación, ¿no? Eso se puede pasar, digamos, esa raíz grande, hacer una raíz en cada parte de la división, en numerador, denominador, y a esa raíz pasarla, digamos, a un medio de esa ecuación. ¿Vos decís cómo distribuir las raíces? Exactamente. Claro. Si se está la raíz, ¿Por qué te digo? Porque hay un ejercicio ahí de derivadas que es parecido a eso, y yo fui achicando todo eso y después de ahí saqué la derivada. Una vez que ya tuve, digamos, una ecuación de arriba elevada a un medio y otra ecuación de arriba abajo elevada a un medio. Está bien. Ahí hice, digamos, el cálculo de la derivada por la parte de la división. Bueno, bien. yo lo hice de esa manera. Es largo, pero bueno, por eso quería preguntarle eso. Héctor, vos decís como una división dentro de una raíz, ¿no? Algo así. Claro, hay una división dentro de una Dentro de raíz una raíz. grande. Claro, Adentro, ahí sí se puede distribuir la raíz. Exacto. Y La adentro inclusive hay raíces. y la potenciación se pueden distribuir siempre y cuando haya una multiplicación o una división. No si es suma o resta. Pero si yo tengo una división que está elevada a algo o una división que está dentro de una raíz, yo puedo distribuir la potencia o la raíz, ¿sí? A cada uno de los términos, a cada uno del numerador y a cada uno del denominador, ¿sí? O sea, ahí. Separar la raíz en dos, eso se puede hacer. Una para arriba, una para abajo. Bien. Y después de ahí hace la potencia. Exactamente, después escribirlo como potencia, exacto. Y después hacer la derivada, eso es la pregunta. Sí, sí, Digamos, lo que les pide derivar, sí. Claro, porque me pedía derivar, pero tenía esa cosa grandota ahí que no sabía qué hacer. Bien, sí, ahí pueden ir jugando un poco ustedes con darle el formato a la función que les resulte un poco más cómodo para trabajar. Bien,
Voy a escribir cómo quedaría la segunda derivada. Arriba, en definitiva, me estaría quedando un menos al cuadrado. Y abajo, yo lo escribo de esta manera que acabamos de ver cómo queda. No me olvido que adelante estaba el 4, pero para que ustedes vean que de esta manera logramos reducir bastante la notación que teníamos. Ahí va. Profe, Sí, y ahora eso que está elevado a la 3 medios, ¿podría volver a escribirlo como de nuevo como una raíz? podría volver a escribirlo de la manera inicial de donde nosotros arrancamos. Pero, si yo no me doy cuenta o lo quiero dejar así como está acá, lo dejo así como está. Si yo me doy cuenta que lo puedo juntar, lo junto. No es que una está mejor que la otra. Es para que vean todas las formas y propiedades que uno podría aplicar como para trabajar con expresiones más reducidas. Bien, hasta acá hicimos las derivadas nada más. ¿Sí? Bajo un poco el cálculo auxiliar. ¿Qué es lo que De tendría la que primera. Ya tengo mi primera derivada, ya tengo mi segunda derivada. ¿Qué es lo que me decía el polinomio de Maclaurin? Que la tengo que evaluar en 0. O sea que el polinomio de Maclaurin trabajaba específicamente cuando teníamos un binomio o solamente con X. Yo no llegué, no me acuerdo. El resto, no me lo abandonen. No escuché la pregunta. Porque acá me dice, para que P sea un polinomio de Maclaurin. Nosotros vieron que, o sea, vimos dos tipos de polinomios. Uno era el de Taylor y otro era el de Maclaurin. Uno era como que yo los cargué y todo y dije, este se quiso colgar del trabajo del compañero, del otro matemático, y quiso tener un polinomio en particular. Primero ¿Cuál es había que cuál? hacer el de Taylor y después el de El de Maclaurin. McLaurin es solo con 0 y el de Taylor, digamos, con los demás números. Exacto, este Maclaurin se quiso colgar del otro, entre comillas, ¿no? Y siempre a modo de chiste. Entonces, es por eso específicamente que nosotros lo que estamos haciendo, o estamos viendo, es un polinomio donde solamente se ve la X y no se ve un paréntesis como X menos algo. Entonces, eso es como otra pista que a mí me dice, che, estás trabajando con este. Si hubiese sido el polinomio de Taylor, en vez de tener X, potencias de X, tendríamos potencias de un binomio, como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué decía ahora, ya que estamos, el polinomio este? ¿Qué es lo que decía Maclaurin? ¿Cómo era la fórmula para encontrarlo? ¿A quién teníamos que evaluar? ¿A la función en qué punto? Sí. ¿En 0? Estamos en el 0, obvio. Por eso es que este ejercicio es más fácil porque tengo más herramientas. Lo que me decía la función, ¿sí? O el polinomio, o sea, una vez que vos ya derivaste a la función tantas veces como el grado que tu polinomio se te está pidiendo, a cada una de estas funciones las vas evaluando en 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, sin importar que todavía no conozcamos cuál es el valor de A, porque vamos a ver si se puede o no se puede. Entonces, ya derivamos, evaluamos ahora las funciones. Tengo que hacerlo 3 veces, ¿no, profe? Exacta, una por cada función, por la función original, entre comillas, en la primera derivada y en la segunda derivada también.
Evaluamos a las funciones en 0, para que quede cada uno. Entonces, tenemos nuestra primera función, que es esta. Entonces, vamos acá, en vez de x, yo voy a poner el 0 porque justamente voy a hacer la cuenta en 0. Entonces, en vez de escribir x, voy a hacer esto. Escribo el 0 en todos los lugares donde aparecía la x. A por 0, ¿cuánto es? 0. Más 1. 1. Y la raíz cuadrada de 1. Es 1. Bien. O sea, que fíjense que no nos importa que aparezca la letra A porque pudimos evaluar igual. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar a la primera derivada, también en 0. Me quedó obvio con la versión que achiqué todo porque para hacer menos cuentas nada más. La parte de abajo me estaría quedando, en vez de x, un 0. ¿Qué me queda? ¿Cuánto vale esta cuenta? Arriba me va a quedar, ¿qué cosa? A. A. Bien, abajo, 2. 2. A sobre 2. A sobre 2. Fíjense que sin saber cuánto vale A, yo vengo haciendo las cuentas sin ningún problema, ¿eh? Me falta todavía evaluar a mi segunda derivada. Podría haber evaluado mi segunda derivada acá, en este último, o en la expresión que yo hice acá. Da exactamente lo mismo. Ustedes eligen ahí. Profe, ¿el resultado de la raíz no es 1? Sí, pero con el 2 que está adelante multiplicando, Ah, claro. Sí. ¿sí? Derivada, y me falta escribirle lo de adelante, que es el f segunda. No se olviden de indicar dónde están evaluando para que quede visible y se entienda qué es lo que están haciendo. Yo estoy evaluando ahora en mi segunda derivada, entonces indico que es la segunda derivada y además en quién voy a evaluar. Entonces, en cada lugar donde aparezca la x, voy a reemplazar por 0. ¿Sí? Este ya se está poniendo más heavy. ¿Por qué? ¿Cuánto me queda esto de resultado? Por la potencia. A la 2. Pero igual, Pero igual creo que arriba me queda menos a al cuadrado. Listo. y abajo creo que queda 4. 4. Sí. ¿Todos 2. seguros que queda 4? 1 a la 3 Sí, medio, porque 1. 1 elevado a 3 medio y quedaría es 2. 1 y Queda el 4. Bien, estamos re atentos. Hubiese llegado al 4 con esta expresión o con esta expresión, porque me hubiese quedado 4 por 1 por 1. Es como para que vayan viendo que si yo no me daba cuenta de que podía juntarlos, el resultado voy a llegar de la misma manera, ¿sí? No es que porque en este momento no se acuerdan o las propiedades de la potenciación o la erradicación, hay algún ejercicio que no lo van a poder resolver. Quédense tranquilos por eso, ¿sí? Bien. Llegamos acá. Tenemos ahora, entonces, en definitiva, todos. Vio que está entre paréntesis 1 elevado a 3 medios, ¿no quedaría un medio? ¿Cuánto? A ver, 1 elevado. 1 elevado a la 3 medios es lo mismo que tener 1 elevado al cubo y a eso calcularle la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 1 elevado al cubo? 1. 1. ¿Y la raíz cuadrada de 1? 1. Listo. Ante la duda, verifiquen la cuenta con la calculadora, ¿sí? Ante la duda siempre la calculadora nos viene a salvar, sobre todo porque hasta yo puedo derrapar con las cuentas, la puedo pifiar mal, todos las podemos pifiar. Es que justo lo hice con la calculadora, pero no lo hice con raíz, sino con la potencia. Con la potencia. Igual te tiene que dar
Franco, tenés que poner 1, dependiendo la calculadora, porque esto depende mucho de la calculadora, la potencia la tenés que escribir entre paréntesis si es una fracción. Entonces pones elevado y entre paréntesis el 3 medios para que no te dé cualquier cosa a la calculadora, por las dudas. ¿Sí? Bueno, tenemos esto, todavía no lo terminamos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me falta hacer? Hicimos las derivadas. Evaluamos a las funciones derivadas, a todas las funciones en el 0. De hecho, yo digo que ya casi que terminamos el ejercicio, nos falta muy, muy poquitito. Porque si se acuerdan cómo se... ¿Cómo? Que ahí no se escuchó, perdón. Tenemos que armar el polinomio o evaluarlo en el polinomio. Nosotros deberíamos armar el polinomio. Vamos a armar el polinomio y después vamos a cotejar con esto que tenemos acá, porque en definitiva a mí el polinomio ya se me da armado. ¿Cómo armamos este polinomio? De atrás para adelante. De atrás para adelante. Me interesa saber cómo es ese de atrás para adelante. La última que apareció va al principio. Es decir, Okay. la segunda derivada en 0, después la primera derivada. Ordenarlo. Primero ordenarlo y después sacar la derivada. No, en los grados, de acuerdo al grado que tiene la A. No hay que dividir por el factorial. Eso es lo que estaba esperando. Hay que dividir por el factorial. ¿Se acuerdan que lo que decía este polinomio es? Che, mira. A ver, lo que vos evaluaste en mi primer función por 0, a ese número que obtuviste, lo vas a dividir por el factorial del número, ¿sí? De la función, que en este caso sería del grado 0, porque no lo derivamos. Entonces sería por el factorial de 0. Yo lo voy a escribir así nos vamos acordando. Y me quedaría multiplicado por x a la 0, que eso ya ni se pone, porque es el independiente, entonces ni lo tenemos en cuenta. En definitiva, yo solo podría poner directamente el resultado de este número, el 1. Si quieren pongo el 1 nada más, como para no confundirnos. ¿Dejo el 1? Sí. Dejo el 1, ahí va. Me voy a trabajar ahora con lo que yo obtuve en la primera derivada, entonces le voy a sumar, ¿sí? El resultado que obtuve cuando evalué mi primera derivada, a mí me dio a sobre 2. Entonces, voy a poner el a sobre 2 y a esto lo tengo que dividir por ¿qué cosa? ¿Por el factorial de quién? De 1. De 1, porque es mi primera derivada, listo. Que sabemos que el factorial de 1 es 1, pero no importa, porque lo escribimos para que nos quede todo fácil de entender. Lo multiplico por x elevado a la 1, sería acá. Le tengo que sumar ¿qué cosa? Menos al cuadrado sobre 4. Exactamente, esto que obtuvimos nosotros en la segunda derivada cuando evaluamos en seno. Vamos por el dólar. El dólar está hoy en capítulo de tensión permanente. Ahí va. Me lo voy a dividir por... ¿Cómo? Factorial 2. Por el factorial 2. Sí, ahora lo cambiamos. Yo puse el menos ahí como para que vean cómo armarlo. Ahora ajustamos todos los signos que haya que ajustar y vemos también si se puede esto ya reescribir un poquitito más. Pero hasta acá estamos solo escribiendo como para que vean cómo armar el polinomio. Listo. Acá iría por x elevado a la 2, porque en definitiva es mi segunda derivada. Hasta acá venimos bien, pongo en grande si se ve un poquito más, total, ya vimos cómo lo armamos. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Pasando esto en limpio,
estaría quedando del primer término un 1. Del segundo término, A sobre 2 dividido 1 es lo mismo que tener A sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Del tercer término ya vimos que nos va a quedar negativo, porque más por menos va a ser negativo, que es lo que me estaban diciendo por ahí. Ahora, y acá voy a apelar a que hayan prestado atención a lo de antes con la división. Al cuadrado sobre 4 dividido, ¿cuánto es el factorial de 2? Empecemos por ahí. 2. 2, porque 2 por 1 es 2. Entonces, yo tengo en definitiva una fracción dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar esta fracción? Al cuadrado sobre... ¿Cuánto? 8. ¿Estamos todos de acuerdo que en la parte de abajo me queda un 8? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá yo escribiría el A al cuadrado y abajo el 8. Esto multiplicado por la X al cuadrado. Acá armamos nuestro polinomio. Pero, en mi ejercicio, en definitiva, lo que me estaba pidiendo era saber el valor de A y de B. Entonces, vengo a la consigna y vamos a chequear. Porque a mí me decía, ¿cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B para que esto se cumpla? Pego esto acá para que lo veamos. El primer término coincide. ¿Sí? El 1, o sea que eso quiere decir que hicimos las cosas bien. ¿Sí? Yo tengo que lograr en este punto transformar esto a esto, o que coincidan. Del término lineal, ¿puedo saber yo cuánto vale A? Yo necesito que A sobre 2 sea igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale A? Alguien lo dijo ya, igual. 4. 4. Si A vale 4, este término coincide con este término, y yo necesito eso, entonces yo ya sé que A es igual a 4. ¿Listo? Y pregunto, si yo ya sé que A vale 4, ¿puedo saber cuánto va a valer B? Sí, Despejame. No sé. Sí, vamos que sale. A ver, si yo ya sé que A vale 4, puedo volver a lo que yo llegué y escribir A al cuadrado es 16. Profe, perdón, me perdí. ¿Por qué A vale 4? Discúlpeme. Lo hacemos para que se vea bien por las dudas. Nosotros dijimos que necesitamos que este polinomio coincida o que esto que está acá sea exactamente igual a esto. Entonces, verificamos que el primer término se cumple. Ahora, tendríamos que plantear que, y lo voy a escribir por las dudas, así esto nos ayuda a saber toda la otra parte. Que A sobre 2 por X, lo voy a escribir así, sea igual a 2X. Me olvido de esta parte que está acá. Fíjense que lo que hice es decir, bueno, yo necesito que este término, que el segundo término de lo que yo construí sea exactamente igual al segundo término que a mí se me da. Entonces, si pienso y armo esa pequeña ecuación, los X, las X, mejor dicho, se me cancelan de los dos lados, ¿o no? Sí, sí. Bien. Esperen que ponemos flechitas y se ve de dónde va saliendo. Entonces, se me van a cancelar las X porque están multiplicando de los dos términos. Entonces puedo tomarme el atrevimiento de eliminarlas. Si yo tengo que pensar qué número dividido 2 me da 2, quizás no tengo muchas ganas de pensar. O en el momento no me doy cuenta y digo, bueno, necesito saber cuánto vale A. Tengo que despejar A.
que es mi incógnita, el 2 que está dividiendo, yo lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Entonces, de ahí, voy a escribir el 2 por 2 por las dudas, es que yo llego a que A vale 4. ¿Ahí se ve mejor? Bien, no, me había mareado. Por eso hice todo por las dudas, porque hay veces que de tantas letras nos confundimos. Entonces ya está, sabemos que A vale 4. El segundo término ya coincide. Ahora nos faltaría, fíjense lo que voy a hacer, equiparar los terceros términos, los términos cuadráticos. Entonces, me vengo para abajo, copio el tercer término, o sea, el término cuadrático del polinomio que nosotros construimos y digo que tiene que ser exactamente igual al término cuadrático del polinomio que a mí se me venía dado en la consigna. ¿Hasta acá vamos? Sí, que el polinomio lo evalúan 4 por las dudas, o sea, reemplaza las x por 4. No las x, yo sé que A vale 4, entonces en vez de escribir A al cuadrado, ¿qué voy a escribir? 4. 4. Y las x al cuadrado se cancela una con la otra. Las x al cuadrado se van a cancelar exactamente porque están multiplicando ambos miembros, entonces es como que vuelan. El A al cuadrado, yo ya lo escribo como 4 al cuadrado, y en el paso posterior hacemos la cuenta por las dudas. Entonces, a ver. Ahí va. Dijimos, en definitiva, que me queda un menos 4 al cuadrado es 16 sobre 8. Y esto tiene que ser igual al valor de B. Entonces, Menos 2. menos 2 es igual a B. La pregunta de todo este ejercicio era cuánto tenía que valer A y cuánto tenía que valer B. Nosotros sabemos ahora cuánto vale cada uno. Acabamos de terminar el ejercicio. Pero fue una consigna tramposa en el sentido de que me hizo hacer un montón de cosas. Tuve que, primero, calcular, primero entender qué es lo que me estaba pidiendo la consigna. ¿Sí? Me estaba diciendo, te doy una función, te doy el polinomio al que se aproxima la función, pero te estoy dando la información a medias. Vos tenés que saber cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, para eso, calculamos la primera derivada, calculamos la segunda derivada, evaluamos a cada una de estas derivadas en el cero para saber cuál sería el coeficiente de cada uno de los términos del polinomio, y recién ahí fuimos equiparando término a término. Pero con esto ya está. Nos sacamos el sombrero. Profe, una pregunta. Si en vez de decir la consigna que tiene que ser un polinomio de Maclaurin, dice polinomio de Taylor, ahí nos tendría que dar también en qué número tenemos que evaluar. En ese caso, en el que hubiese dicho Taylor, acá lo que les habría parecido, por ejemplo, lo voy a escribir y rápido lo borro, pero es como para que lo vean, sería un x más 1, por ejemplo, o cualquier otro número. Y entonces, en vez de tener solo x, estarían trabajando con todas potencias de x más 1, de ese polinomio, de ese binomio. Así sería, por ejemplo, para que diga Taylor, con cualquier otro número, ¿sí? Sí, sí. Bien. Ojalá que no sea. Bueno, acá les quiero hacer una pregunta. Ven que el modelo de parcial está pensado con 4 ejercicios. ¿Sí? Ya lo vieron. Está pensado con 4 ejercicios. Yo tenía, o sea, ustedes saben que para aprobar el parcial hay que tener más de un 60% hecho. Bien, hecho bien, o sea, bien hecho. Voy a hablar como corresponde. Eso quiere decir que necesitarían 3 ejercicios bien hechos.
acá viene la cuestión. Si el parcial es de 4 puntos, tienen que tener 3 de 4. Si el parcial es de 5 puntos, tienen que tener 3 de 5. ¿Qué les parece si además de esta estructura que tiene nuestro modelo de parcial, le agrego un quinto ejercicio que sea para demostrar que se cumple uno de los teoremas que vimos sobre las derivadas? Por ejemplo, un ejercicio para aplicar L'Hopital. ¿El L'Hopital de Lee? Un L'Hopital más fácil. Ah, ahí Sí, sí. Para no provocar una... No, chicos, los quiero vivos yo. Yo quiero que sobrevivan a este parcial. Y Uno sí, más fácil. agréguelo como para Porque salvar en un punto, por las dudas. realidad, a ver, porque voy a dejar de grabar en este momento.